Vamos a hablar ahora de otra de las cuestiones que van saliendo recurrentemente a lo largo de toda la mañana, como es el control del impacto atmosférico en las plantas de digestión anaeróbica. Nos va a impartir la ponencia don Antonio del Amo, responsable de negocio de Suez. Muy bien, pues muchas gracias, buenos días a todos. Agradecer la participación a Bioliza en esta jornada, al Consejo Económico y Social, que bueno, es una excelente iniciativa que tienen para abordar un asunto que nos tiene a todos muy entretenidos, todos en las jornadas y las ponencias que vamos haciendo, pues efectivamente hay mucha preocupación sobre este asunto y yo creo que es algo muy valiente plantear una jornada de este tipo, porque cuando hay confusión hay que aportar información, ¿no? Y creo que esta mañana estamos viendo cosas muy interesantes y bueno, yo voy a tratar un tema que a todos nos preocupa, que es el impacto que puede tener todo esto. Ya hemos visto esta mañana lo beneficioso que es para todo el medio ambiente el empleo del biometano, sobre todo en la parte de la descarbonización, que es un problema global que tenemos en el planeta y tenemos que utilizar menos combustibles fósiles y el biometano es una de estas posibilidades, es tratar de no consumir esa energía fósil. Y bueno, pues lo que también es necesario es controlar el impacto que esto produce. Una leve presentación de la empresa Suez. En nuestra empresa estamos, digamos, en España articulados en 3 grandes departamentos, una de monitorización y gestión, modelización ambiental, donde pues tenemos muchas herramientas para poder monitorear parámetros contaminantes de la calidad de aire. Luego también un apartado de Audit and Studies, donde hacemos pues diversos estudios ambientales que nos ayudan a monitorizar estos problemas ambientales. Y luego también disponemos de un área de gas treatment, donde disponemos de tecnologías dispuestas a minimizar estos problemas ambientales. Bueno, yo creo que a nadie le pasa desapercibido que este tipo de actividades, entre otras muchas, porque nosotros que nos movemos en el ámbito de la contaminación ambiental por olores, hacemos estudios de ese tipo, bueno, pues este es un sector, como también otros, donde esas actividades pues producen molestias, ¿no? Y hay que ser sensibles a la ciudadanía, porque la ciudadanía somos todos, somos ciudadanos todos y por tanto debemos ser sensibles a estos aspectos. Pues bueno, pues está claro que hay un impacto ambiental y hay que abordarlo y coger el toro por los cuernos, ¿no? Me gusta ese dicho muy castizo, pero yo creo que representa efectivamente esto y no esconder la cabeza bajo el suelo, porque si no, al final la pelota se hace más gorda y llegamos a un gran problema. De todas esas pancartas que hay ahí, hay una que me gusta mucho, que es esa, la de la esquina derecha, inferior derecha, que dice biogás. Todas dicen biogás no, pero esa dice biogás así no. Es decir, tenemos que ser prácticos y reconocer las bondades y las desventajas que tiene el biogás y el biometano, ¿no? Y tenemos que buscar la forma de plantearlo adecuadamente. Pues hay herramientas que nos permiten hacerlo y bueno, pues vamos a hacerlo. Bueno, por si alguien le tenía alguna duda, en una última encuesta que hizo el Instituto Nacional de Estadística a los españoles, pues cuál es la sensibilidad de la sociedad ante problemas de contaminación ambiental o de malos olores, pues es un problema que está muy presente en los ciudadanos, y todos lo sabemos, ¿no? Pero ahí tenéis en las partes más oscuras, pues aquellas regiones que tienen una mayor sensibilidad a estos problemas ambientales. Entonces, bueno, pues como digo, es un problema que está ahí y hay que abordarlo. A ver, dentro de la contaminación ambiental por olores, porque uno de los impactos que producen estas instalaciones es los olores, yo destacaría un estudio ambiental que es la norma UNE 13725. Esta es una norma técnica que sirve para diagnosticar los problemas de contaminación ambiental por olores. Es un estudio que representa 5 fases, una identificación de focos emisores,
el análisis mediante olfatometría dinámica, el cálculo de las emisiones, una modelización de la dispersión atmosférica. Y por último, estos estudios también incluyen una consultoría y un asesoramiento en medidas correctoras. Esta es la metodología que prácticamente conocen ya en todas las comunidades autónomas, en todos los departamentos ambientales. Esto es algo que se conoce hace tiempo, por lo tanto es posible medir la emisión de olores, es posible medir el impacto por la contaminación ambiental por olores y, bueno, pues de hecho este tipo de metodologías ya se incluyen en algunas autorizaciones ambientales integradas, ¿no? Que es, digamos, el trámite más importante ambiental que tienen gran parte de las instalaciones. Pues en muchos casos las consejerías de medio ambiente de turno ya incluyen este tipo de estudios. Entonces, bueno, pues hay que en aquellas situaciones pues llevarlos a cabo y ver cuál es el margen de mejora, porque este tipo de estudios tienen como principal propósito el determinar el impacto, pero uno consecuente de esa determinación del impacto, y tal vez el más práctico, es el establecimiento de medidas correctoras. Entonces, bueno, pues esto es algo que hay que poner en práctica. Este es el resultado de un estudio UNE 13725, donde lo que se hace es, bueno, pues fijar y se establece pues una instalación y una serie de curvas de isoconcentración de olor, donde, bueno, pues se representa la dispersión de esas emisiones de olor, y en función del alcance de esas curvas a las zonas de núcleos urbanos se determina el grado de impacto de la instalación en el entorno. Decir que últimamente hay algo que nosotros estamos trabajando en los últimos 4 años, tal vez 5 años, un poco también con el despegue de todos los proyectos de plantas de biometanización, los estudios preoperacionales, basados en esta metodología, pero estudios preoperacionales, algo muy interesante también. ¿Por qué? Porque este tipo de estudios se pueden hacer con instalaciones existentes que funcionan, pero también se pueden hacer con instalaciones en fase proyecto. Es decir, conocidas las características de la instalación, pues se pueden utilizar factores de emisión de olor, se pueden utilizar los modelos de dispersión y lo que se puede establecer es cuál será el impacto en fase proyecto de una instalación. Esto tiene como ventaja que es más fácil aquí implementar las medidas correctoras. Cuando ya tenemos un problema, pues a veces es complicado variar la instalación, pero cuando tenemos un proyecto, pues es fácil en fase proyecto pues determinar esto no lo hagas así, esto hazlo de otra forma. Es decir, hay formas de intentar mejorar la instalación antes de que se ponga en marcha. Entonces, esto es algo que a mí personalmente es muy interesante y, de hecho, hay muchas comunidades autónomas que en la tramitación ambiental ya incluyen este tipo de estudios en todo el permitting. Vale, pues hemos visto un poco cuáles serían las principales herramientas de diagnóstico para determinar ese impacto. En este caso me he centrado en el ámbito de los olores y sigo en el ámbito de los olores, pero ya desde el punto de vista de tecnologías que nos permitan reducir la emisión, reducir el impacto de este tipo de instalaciones, ¿no? Como tecnología más eficiente y, desde luego, la más interesante es la biofiltración. La biofiltración es una tecnología que permite, mediante la utilización de microorganismos, pues al igual que, por ejemplo, las depuradoras de aguas residuales, también en tratamiento biológico, y se produce una, digamos, depuración del agua con esos tratamientos biológicos. Los biofiltros son sistemas que permiten depurar los compuestos orgánicos volátiles que están presentes en el aire. Entonces, esos COPs, que a la postre es el olor, lo que nuestro olfato detecta como estímulo de esos compuestos orgánicos volátiles, bueno, pues ahí la tecnología de la biofiltración es una de las tecnologías más interesantes. ¿Por qué? Pues porque es la más sostenible a nivel ambiental, es decir, los requerimientos de energía son escasísimos. Prácticamente lo único que se gasta de energía es la soplante que mueve el aire, ¿no? Que hay que vehiculizar desde el punto de emisión hasta este equipo antes de que se emita a la atmósfera, o sea, la soplante, y poco más. No tiene más consumo de energía, sí que tiene un consumo de agua
Y bueno, pues básicamente lo que se trata es de hacer pasar el aire por un equipo, por un plenum inferior, como ven ahí. A ver si esto tiene el puntero. A ver. Vale. Pues, como digo, el aire entra por la parte superior, entra en un plenum por la parte inferior y lo que se trata es de atravesar una capa de biomedio. En ese biomedio, que en nuestro caso es un biomedio de tipo inorgánico, lo que ahí se produce es una metabolización de esos compuestos orgánicos volátiles por estos microorganismos y en esos 25-30 segundos que tarda el aire en atravesar ese metro de espesor de biomedio, el aire acaba siendo depurado y cuando sale por la superficie del biomedio, pues ya sale desodorizado. El rendimiento que se puede alcanzar con los biofiltros avanzados es de hasta un 95%, mínimo de un 95%. Por tanto, estamos hablando de unas eficacias bastante altas y que, bueno, como digo, pues pueden poner remedio a esas emisiones de olor que tienen las instalaciones. Este tipo de biomedio tiene unas ventajas, como digo, muy interesantes porque, entre otras cosas, ese carácter inorgánico que tiene el biomedio le hace tener una alta vida útil, porque en un biofiltro, al cabo del tiempo, cada 2 o 3 años tienes que, en un biofiltro orgánico de corteza de pino, de pelo de coco, de brezo, hay que sustituir el biomedio porque se va compactando y el talón de Aquiles de un biofiltro es que existe una alta heterogeneidad, una alta homogeneidad para que el aire pueda perfundir por todos los espacios y en cuanto se compacta empiezan a aparecer caminos preferentes, baja el tiempo de residencia y entonces baja la eficiencia. Entonces, en estos casos, el biomedio que empleamos nosotros, pues, como digo, al ser de carácter inorgánico, tiene una alta durabilidad, tiene una alta capacidad estructurante para que el aire pueda perfundir por toda la superficie y, como digo, garantizamos un 95% de eficiencia o menos de 1000 unidades de olor metro cúbico, que es lo que en muchos casos, por cierto, no es este el sector, pero hay un BREF del tratamiento biomecánico de residuos, donde ya están estableciendo las eficiencias de los biofiltros que se establecen en menos de 1000 unidades de olor metro cúbico, medidos por olfatometría dinámica, también 40 miligramos de COT, pero como digo, esto son datos que se exigen por un BREF en el tratamiento biomecánico de residuos, no es este el caso, pero bueno, para que lo tengamos como referencia. También decir que en este tipo de biofiltros se inoculan con microorganismos específicos para producir efectivamente esa biometabolización de esos compuestos orgánicos volátiles. Seguimos en el ámbito de la contaminación ambiental, contaminación atmosférica, pero en este caso voy a dejar los olores y voy a hablar de los gases de efecto invernadero, porque también otro de los aspectos que también hay que controlar como contaminación ambiental en este tipo de instalaciones son los gases de efecto invernadero. El biogás puede tener como un 40, 50, 60% de contenido en metano y un 30-35% de contenido de CO2. El metano es un gas de efecto invernadero, entonces pues hay que controlar esa emisión. Nosotros lo que hacemos es, a ver si ahí, no, perdón. Ya me he salido. Vale, quería poneros la secuencia de imágenes, eso de ahí. Eso que estáis ahí viendo ahí abajo, esas dos secuencias, es la utilización de cámaras de espectro infrarrojo para poder visualizar las emisiones, en este caso, de biogás. A la derecha tenéis el domo de un digestor, que se acaba de ir, y a la izquierda unos venteos, ¿no? Con estas cámaras de espectro infrarrojo se pueden visualizar en el momento esas emisiones que son invisibles al ojo humano, pero estas cámaras permiten visualizar estos compuestos porque tienen absorbancia, como digo, en el espectro infrarrojo. Y también es alguna herramienta que utilizamos constantemente en estas plantas para poder determinar las emisiones difusas, emisiones fugitivas,
de ese biogás, de ese metano, que deben de minimizarse. Y bueno, nada más por mi parte. Muchas gracias.